Vamos a comenzar con la unidad correspondiente al metabolismo de los aminoácidos. En este tema vamos a ver cómo utiliza nuestro organismo los aminoácidos para darle distintas funciones y diferentes destinos. Los aminoácidos se encuentran en nuestro organismo en lo que se conoce como pool de aminoácidos. ¿Qué significa? Los aminoácidos nosotros no los acumulamos, no los reservamos, como si lo hacemos con los glúcidos y si lo hacemos con los lípidos. Recuerden que la glucosa puede almacenarse en forma de glucógeno y los lípidos pueden almacenarse en forma de triglicéridos. Los aminoácidos no. Por lo tanto, nosotros en nuestro organismo tenemos una determinada cantidad de aminoácidos, un pool de aminoácidos. Ese pool de aminoácidos va a ser el balance entre lo que nosotros obtenemos de los diferentes orígenes y la utilización que nosotros le damos. Todos aquellos aminoácidos extra, por decirlo así, o aquellos aminoácidos de más que nuestro organismo no les dé un destino, son directamente eliminados, son directamente catabolizados. ¿Cuál es el origen que pueden tener los aminoácidos presentes en nuestro organismo, que son los que van a generar las distintas proteínas, van a dar origen a las proteínas? Pueden ser los que nosotros absorbemos a nivel del intestino, es decir, los que provienen de la dieta, aquellos que provienen de la degradación de proteínas intracelulares, proteínas que ya no cumplen su función y son degradadas, son separadas en sus aminoácidos correspondientes. Esos aminoácidos pueden ser reutilizados, o aquellos aminoácidos que provienen de la propia síntesis. Recuerden que hay un grupo de aminoácidos que son los llamados esenciales, que nosotros no los podemos sintetizar y por lo tanto son los que provienen de la dieta. Estos aminoácidos que provienen de cualquiera de estos destinos pueden ser utilizados para sintetizar proteínas, para sintetizar otro tipo de compuestos nitrogenados, como pueden ser hormonas, purinas, pirimidinas, creatina, y también pueden ser utilizados para la producción de energía. Obviamente, la energía obtenida a partir de un aminoácido es mucho menor a la obtenida a partir de un glúcido o a partir de un lípido justamente. Entonces veamos cómo cataboliza nuestro organismo a un aminoácido, es decir, cómo lo degrada. Recordemos cómo es la estructura química de un aminoácido. Un aminoácido está formado por un carbono, que le llamábamos carbono alfa, unido a un grupo carboxilo, unido a un grupo amino y unido a una cadena R radical, que es el que permite clasificar a los distintos aminoácidos que conocemos. Cuando nosotros catabolizamos a un aminoácido, lo que vamos a hacer es separar el grupo amino del resto de la cadena, que le vamos a llamar esqueleto carbonado. ¿Por qué vamos a separar el grupo amino? Porque justamente este grupo amino es tóxico, es decir, cuando se separa de este aminoácido debe ser eliminado porque su acumulación puede originar distintas consecuencias, como cuáles: interferir en el intercambio de iones a través de la membrana, es capaz también de bloquear el ciclo de Krebs y es capaz de producir edema cerebral. Por lo tanto, este grupo amino nosotros lo vamos a eliminar a través de 3 procesos que se producen secuencialmente: transaminación, desaminación y la síntesis de urea o de glutamina. El resto, el esqueleto carbonado del aminoácido, nuestro organismo le va a dar un destino específico. ¿Cuál puede ser ese destino? Sintetizar a partir de él glucosa, es decir,
que ese aminoácido, ese esqueleto carbonado, sea un aminoácido glucogénico, o ser destinado a la formación de cuerpos cetónicos, es decir, que ese aminoácido será cetogénico. A lo largo de esta unidad vamos a ir viendo cada uno de estos procesos que hemos detallado. Comencemos con el primero, con la transaminación. Este primer proceso destinado a eliminar el grupo amino de un aminoácido. La transaminación es la transferencia del grupo amino de un aminoácido a un cetoácido. Fíjense en la reacción que tenemos en la imagen. Nosotros tenemos el aminoácido con el grupo amino, ¿sí?, remarcado o encuadrado en rosa, y tenemos un compuesto que se llama cetoácido, específicamente cetoglutarato. Fíjense, se llama ceto porque en su carbono 2 tiene un grupo justamente cetona. En la transaminación lo que va a suceder es que este grupo amino va a ser transferido al grupo ceto del justamente cetoglutarato. Fíjense, el doble enlace con el oxígeno que estaba en el cetoglutarato ahora es ocupado por el grupo amino, y en el aminoácido, en el lugar donde se encontraba el grupo amino, ahora fíjense, yo tengo un doble enlace con el oxígeno. Es decir, el cetoglutarato me ha aceptado un grupo amino transformándose en un compuesto llamado glutamato, que justamente es un aminoácido, es otro aminoácido, y el aminoácido en cuestión que sufrió la transaminación se transforma en otro cetoácido correspondiente. Esta reacción de transaminación es catalizada por una enzima. ¿Cómo se llaman estas enzimas? Se las conoce como transaminasas o aminotransferasas. ¿Por qué se llaman así? Justamente porque transfieren un grupo amino de un aminoácido a otro compuesto. Estas reacciones de transaminación necesitan de una coenzima. ¿Cuál es esa coenzima? El piridoxal fosfato. Existen dos reacciones importantes de transaminación, es decir, hay dos aminoácidos cuya transaminación es muy importante. ¿Cuáles son? La alanina y el aspartato. Las dos las tenemos acá. Fíjense, cuando el aminoácido aspartato sufre transaminación, el grupo amino es transferido al cetoglutarato, se transforma en glutamato, y el aspartato inicial forma ahora, una vez que ha perdido el grupo amino y ha incorporado este oxígeno y este grupo cetona, en otro compuesto que se llama oxalacetato. Esta reacción es catalizada por una enzima, por una transaminasa que se llama GOT o ASAT, aspartato aminotransferasa. ¿Cuál es la importancia de esta reacción de transaminación? Que fíjense, el oxalacetato generado es un intermediario del ciclo de Krebs. Por lo tanto, este oxalacetato que va siendo formado a partir de esta reacción de transaminación puede ingresar al ciclo de Krebs también. La otra reacción de transaminación importante es la de la alanina, porque cuando la alanina pierde su grupo amino y lo recibe, por supuesto, el cetoglutarato transformándose en glutamato, la alanina se convierte, al formar el grupo cetona en el carbono alfa donde estaba el grupo amino, este compuesto llamado piruvato. Y el piruvato, recordemos
que es un compuesto que es capaz de ingresar en la descarboxilación oxidativa para formar acetilcoenzima A. Pero a la vez, este piruvato también es un compuesto que puede ingresar en la gluconeogénesis para formar glucosa. Por lo tanto, esta reacción, catalizada por una transaminasa llamada GPT o ALAT, alanin-aminotransferasa, también es muy importante a nivel metabólico. Fíjense cómo las dos transaminaciones, la del aspartato y la de la alanina, me generan compuestos que son intermediarios de otros ciclos o de otras vías metabólicas. A nivel fisiológico, estas enzimas también son importantes porque me van a indicar distintas patologías. Hay distintas patologías donde estas enzimas son capaces de aumentar, ¿sí? Por ejemplo, en procesos hepáticos, en hepatitis, en procesos inflamatorios del hígado, en los infartos, ¿sí? Estas enzimas también son marcadores, por lo tanto ya las van a estudiar más adelante, pero cobran radical importancia. Luego de haberse ocasionado la transaminación, sigue el otro paso, que es la desaminación. ¿Quién va a entrar en este proceso, en la desaminación? El glutamato. Ese glutamato que se formó anteriormente, que recibió ese grupo amino que había perdido el aminoácido, va a sufrir este proceso. Como su nombre lo dice, desaminación. El glutamato va a perder ese grupo amino. ¿Cómo lo pierde? Lo pierde a través de esta reacción química. Fíjense, es una reacción de óxido-reducción, catalizada por una enzima llamada glutamato deshidrogenasa. Como es una reacción de óxido-reducción, fíjense, va a participar una coenzima, específicamente el NAT, puede ser el NAT o el NAT fosfato. El NAT se va a reducir, por lo tanto el glutamato lo que va a hacer es oxidarse. Va a volver a generar cetoglutarato, el inicial, y este cetoglutarato es capaz de volver a participar de una reacción de transaminación. Es como que el alfa-cetoglutarato se recicla. Y el grupo amino queda suelto, queda libre, bajo la forma de catión amonio. Esta reacción de desaminación se lleva a cabo específicamente en el hígado y en la matriz mitocondrial de la célula hepática. ¿Qué va a suceder ahora con este grupo amino? Que nosotros dijimos que es tóxico, puede producir edema cerebral, puede interferir en el ciclo de Krebs, etc. Y nuestro organismo lo va a tener que eliminar de alguna manera. ¿Cómo lo va a hacer? A través de este último paso, que es el ciclo de la urea. El ciclo de la urea, como su nombre lo dice, es un ciclo que me va a originar un compuesto que vamos a eliminar por vía renal, que justamente se llama urea. ¿Cómo se produce este ciclo? Este ciclo se lleva a cabo en el hígado también y se lleva a cabo en dos compartimentos celulares, en la mitocondria y en el citosol. Es decir, una parte del ciclo sucede en la mitocondria y otra parte sucede en el citoplasma. La desaminación, el paso previo a este, había sucedido en la mitocondria, por lo tanto el ciclo de la urea se va a iniciar en este compartimento. ¿Qué es lo que va a suceder en una primera instancia? Este grupo amino se va a combinar con bicarbonato y va a utilizar ATP para originar un compuesto llamado carbamoil fosfato.
Este compuesto, el carbamoilfosfato, va a ser el que va a iniciar este ciclo, el ciclo de la urea. Este carbamoilfosfato va a tener, al ingresar al ciclo, va a formar distintos intermediarios, la citrulina es la que pasa al citoplasma y continúa el ciclo, argininosuccinato, arginina, ornitina, pero vamos a obtener finalmente un compuesto llamado urea, que es el que tienen acá encerrado en un recuadro de color gris. Esta urea es la que nosotros vamos a eliminar por vía renal, es decir, este ciclo dijimos que se lleva a cabo en el hígado. Por lo tanto, esta urea va a tener que pasar a la sangre, viajar por sangre, llegar al riñón y a través del riñón eliminarse por orina. Entonces, resumiendo, este ciclo principalmente se lleva a cabo en el hígado, también una parte se lleva a cabo en el riñón. Intervienen dos compartimentos celulares, tanto la mitocondria, donde se inicia, y el citoplasma, donde se forma finalmente la urea. Se genera un compuesto inicial que es el carbamoilfosfato a través de el grupo del catión amonio o amoníaco, bicarbonato y ATP. Hay gasto de ATP a lo largo de este ciclo y el producto final, la urea, es el que va a llegar al riñón para ser eliminada por orina. La uremia es el término que utilizamos para determinar o para identificar, para referirnos a la cantidad de urea que se encuentra circulando en sangre para ser eliminada justamente por. Entonces, si nosotros dijimos que el glutamato que se generó en la transaminación se lleva a cabo en prácticamente todos los órganos. Este glutamato tiene que entrar en desaminación, que se lleva a cabo en el hígado. ¿Cómo hace este glutamato? ¿Cómo se transporta este glutamato de los distintos tejidos hacia el hígado? Lo va a hacer a través de la formación de un compuesto que se llama glutamina. Es decir, el glutamato generado por transaminación en el músculo esquelético y en otros tejidos, por acción de una enzima que se llama glutamina sintetasa, este glutamato va a incorporar otro grupo amino para formar otro aminoácido que se llama glutamina. Esta glutamina va a ser capaz de viajar por sangre y llegar al hígado o llegar al riñón. Cuando esta glutamina llega al hígado, por acción de una glutaminasa, ese grupo amonio que se había incorporado se separa. Ese grupo amonio directamente puede ingresar al ciclo de la urea y el glutamato ingresar a la desaminación y posteriormente al ciclo de la urea también. Pero cuando esta glutamina, en vez de llegar al hígado, llega al riñón directamente, también actúa sobre ella una glutaminasa que separa a este grupo amino que se había incorporado previamente en los tejidos periféricos. El grupo amonio es capaz de eliminarse directamente por orina. El riñón no necesita ingresar al ciclo de la urea. Pero el glutamato formado sí va a entrar en desaminación y el grupo amonio también va a ser eliminado directamente por orina. Es decir, como pueden ver, el grupo amonio liberado directamente por desaminación o por acción de la glutaminasa en el riñón directamente es eliminado por orina sin pasar previamente por el ciclo de la urea. Hasta acá nosotros hemos visto
cómo nuestro organismo elimina a ese grupo amino, ¿sí? Que dijimos que es tóxico, etc. Pero ¿qué pasaba con el otro esqueleto, con la otra parte del aminoácido, con el esqueleto carbonado? ¿Qué es lo que va a hacer nuestro organismo? Nuestro organismo lo va a utilizar. ¿Lo va a utilizar para qué? Para darle un destino cetogénico o glucogénico. Es decir, hay aminoácidos que su esqueleto carbonado va a ser utilizado para sintetizar glucosa. Es decir, ese esqueleto carbonado va a ser destinado a la gluconeogénesis. Por ejemplo, el aspartato, por ejemplo, la alanina. Recuerden cuando vimos transaminación, dijimos que el esqueleto carbonado, lo que había quedado, que era en el caso del aspartato oxalacetato y en el caso de la alanina piruvato, los dos compuestos pueden ingresar a la gluconeogénesis para formar glucosa. Hay otros aminoácidos que su esqueleto carbonado, una vez que sufren transaminación, son destinados a la cetogénesis, es decir, a la formación de cuerpos cetónicos, como por ejemplo, ¿quiénes? La leucina, la lisina. Y hay otros aminoácidos que su esqueleto carbonado puede ser destinado a una cosa o a la otra, es decir, pueden ser glucogénicos o cetogénicos. ¿Quiénes son? La fenilalanina, la tirosina, el triptófano. O sea que el esqueleto carbonado de los aminoácidos no se pierde. Nuestro organismo lo va a utilizar para un fin en particular. En esta diapositiva podemos observar el destino de los esqueletos carbonados de los distintos aminoácidos. Fíjense, los que están encerrados en un recuadro celeste o azul son los aminoácidos cetogénicos, mientras que los que están encerrados en el recuadro rosado, lila, son los glucogénicos o gluconeogénicos. Observen, todos los aminoácidos cuyo esqueleto carbonado termina dentro del ciclo de Krebs como un intermediario, son gluconeogénicos porque pueden derivarse a oxalacetato, es decir, terminan en oxalacetato y este oxalacetato ingresar en la vía metabólica de la gluconeogénesis. ¿Cuáles encontramos dentro de ellos? La arginina, la glutamina, la histidina, la prolina, que terminan directamente en glutamato, la isoleucina, la metionina, la treonina, la valina, que pueden ingresar dentro del ciclo de Krebs, la fenilalanina y la tirosina también, la asparagina y el aspartato. La alanina, la cisteína, la serina y el triptófano derivan en piruvato y el piruvato directamente también puede ingresar en la gluconeogénesis. Fíjense, los aminoácidos cetogénicos son aquellos cuyo esqueleto carbonado termina en acetilcoenzima A o en acetoacetilcoenzima A. Por lo tanto, directamente pueden ingresar en la cetogénesis. ¿Cuáles son? La leucina, la lisina, la fenilalanina, el triptófano, la tirosina, la isoleucina. O sea, fíjense cómo a su vez hay aminoácidos que comparten justamente vías gluconeogénicas y cetogénicas, como dijimos previamente, que pueden ser el triptófano, la fenilalanina, la tirosina. Cuando comenzamos la unidad, nosotros dijimos que este pool de aminoácidos que está presente en nuestro organismo puede tener distintos destinos, es decir, puede ser utilizado para formar o para sintetizar distintos compuestos. ¿Qué compuestos pueden sintetizarse a partir de los aminoácidos? Es decir, ¿cuál es la función precursora de un aminoácido? Todas las que tenemos en esta imagen. Hacia abajo, la síntesis de proteínas, que ya la conocemos y la hemos tratado, pero fíjense todos los otros compuestos que pueden sintetizarse a partir de un aminoácido. Las porfirinas,
la histamina, la creatina y la creatinina, síntesis de neurotransmisores, hormonas tiroideas, melanina, síntesis de nucleótidos, es decir, los aminoácidos son precursores de diversos compuestos que están presentes en nuestro organismo. Veamos qué aminoácidos dan origen a los distintos compuestos que hemos nombrado acá. El triptófano. El triptófano va a dar origen, es precursor de una sustancia que es conocida como, o que conocemos como serotonina. La serotonina regula el peristaltismo intestinal, es decir, está involucrada en la regulación de la motilidad a nivel del intestino. Actúa también como un vasoconstrictor, regula el sistema nervioso central, regula también el sueño y la vigilia. Y aparte de la serotonina, el triptófano también es precursor de la melatonina, que también regula el sueño y la vigilia. Del ácido glutámico, ¿cuáles son sus derivados? Entre ellos encontramos el GABA, o su sigla significa ácido gamma-aminobutírico, que interviene en la transmisión del impulso nervioso. Es decir, es un neurotransmisor y es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central. La tirosina, ¿cuáles son los derivados de la misma? Fíjense, la tirosina da origen a un grupo de compuestos conocidos como catecolaminas, entre ellos la dopa, la dopamina, la noradrenalina, la adrenalina, que también están involucrados en la transmisión del impulso nervioso como neurotransmisores. También da origen a las melaninas, rojas y negras. Es el precursor también de hormonas tiroideas como la T3, triiodotironina y T4, tiroxina. La serina y la glicina. Ellas van a dar origen a compuestos muy activos metabólicamente, como son las bases nitrogenadas, el glutatión, la esfingosina, y además son los precursores de los grupos polares como la etanolamina, la serina y la colina, necesario para la síntesis de los fosfoglicéridos o los fosfolípidos que están presentes en la membrana biológica, en la membrana plasmática. A su vez, muchos aminoácidos, principalmente los aromáticos, son precursores o a partir de ellos se sintetizan compuestos que tienen interés o que son importantes a nivel médico y farmacéutico, como por ejemplo los alcaloides, la morfina y los opiáceos, fármacos que se utilizan, drogas que se utilizan normalmente para el tratamiento del dolor, son derivados de estos aminoácidos. La glicina también es un aminoácido importante, ya que a partir de ella, ¿sí?, justamente es el punto de partida para la síntesis del grupo hemo, es decir, principalmente de la porfirina. Y la glicina y la arginina también son importantes porque son los precursores para la síntesis de creatina y creatinina. ¿Qué son estos compuestos? La creatina y la creatinina, que se sintetizan a partir de estos dos aminoácidos. La creatina es un nutriente esencial para los músculos. Es una forma de reserva de energía que tiene el músculo en el caso de que se necesite a corto plazo energía rápida. Para ello, la creatina es un compuesto que es capaz de unir un grupo fosfato como un enlace de alta energía. Cuando el músculo necesita energía de forma rápida, esta creatina fosfato o fosfocreatina, también llamada, que se encuentra almacenada, puede directamente actuar con una molécula de ADP, el grupo fosfato unirse al ADP, es decir, separarse de la creatina, unirse al ADP para formar ATP
y la creatina, por supuesto, quedar libre. Es decir, es una manera rápida que tiene el músculo para obtener energía si la necesita inmediatamente. Esta reacción es catalizada por una enzima muy importante que se llama creatinfosfoquinasa, conocida por su sigla CPK. Y cuando esta creatina es metabolizada, me origina el otro compuesto llamado creatinina. Es decir, la creatinina es un compuesto orgánico generado en la degradación de la creatina. Es un producto de desecho, ¿sí?, normal de los músculos, porque recordemos que la creatina se encuentra a nivel muscular. Y normalmente, por supuesto que esto depende de la masa muscular que tenga la persona, es producido en una tasa constante. La creatinina, una vez producida, es filtrada por el riñón y excretada por orina. Es por eso que este compuesto, la creatinina, se utiliza a nivel biológico para evaluar o para monitorear la función renal. Es decir, cuando un médico necesita saber cómo en un paciente se encuentra el funcionamiento renal, va a recurrir a la medición de este compuesto para saberlo. El aminoácido alanina es capaz de llevar a cabo un ciclo particular llamado el ciclo de la glucosa alanina. Este ciclo se lleva a cabo entre el músculo, la sangre y el hígado y tiene como finalidad que el músculo siempre reciba un aporte de glucosa para ser utilizado como fuente de energía para la contracción muscular. ¿En qué consiste este ciclo? Cuando la glucosa va siendo utilizada por el músculo, catabolizada a través de la glucólisis para obtener energía, el piruvato obtenido como producto es capaz en el mismo músculo de llevar a cabo o de ingresar a una reacción de transaminación. Al realizar la transaminación, fíjense, es la reacción inversa a la que hemos visto previamente, el piruvato puede originar alanina. Esta alanina pasa a la sangre, por sangre llega al hígado y en el hígado es capaz de realizar una nueva reacción de transaminación donde pierde el grupo amino y vuelve a generar piruvato. Ese piruvato puede ser utilizado para formar nueva glucosa a través de la gluconeogénesis. Esta glucosa formada a través de la sangre puede volver al hígado para volver a ser utilizada como fuente de energía. ¿Por qué se hace todo este circuito? Porque el músculo no puede llevar a cabo la gluconeogénesis, por lo tanto no puede utilizar directamente el piruvato para obtener glucosa nuevamente. Por eso tiene que hacer toda esta especie de rodeo o esta especie de circuito para que a partir de este piruvato se pueda volver a reciclar glucosa, pero que ese proceso lo lleve a cabo el hígado, que sí es el que tiene la capacidad enzimática de producir gluconeogénesis.